Esta es la última charla que hacemos en la sede del colegio y fue una charla que nos llegó de sorpresa y bienvenida porque realmente hoy la gente que nos visita, que es el arquitecto Nicolás Vares y Alejandro Casas, que no sé dónde está, tiene una larga trayectoria como docente y aparte pertenece a un estudio que es Vares, que ya es marca registrada en la arquitectura nacional. Así que para nosotros es realmente un gusto poder escucharlo. Ayer estuvimos en el Centro Cultural de la Universidad y vinieron a dar una charla de apoyo para los futuros alumnos de arquitectura, que acá hay varios, ¿no? ¿Ustedes? Bien. ¿Usted también? ¿Usted no es ingeniero? No, voy a seguir arquitectura. Bien, muy bien. Una sabia decisión. Así que bueno, como les comentaba, esta va a ser la última charla que hacemos en el colegio. Se acaba el año, se cierra el año, pero vamos a abrir el lunes que viene una exposición en el Centro Cultural donde van a ver trabajos de los arquitectos del distrito. Vamos a tener una muestra de vivienda familiar que ya la venimos presentando en otros lugares. Vamos a tener la posibilidad de escuchar cómo estamos armando un grupo de profeseros en la ciudad para que la gente, sin ser arquitectos, pero que les guste el dibujo, se puedan integrar. Tenemos una muestra fotográfica de la Casa Coluché, que fue la que nos dio el puntapié inicial para poder organizar esta muestra. Tenemos otra comisión que trabaja en el colegio, que es la Comisión Ciudad, unos ensayos sobre la ciudad, que generalmente los hacemos con la intención de poder debatir propuestas urbanas con la gente del municipio. Y vamos a tener una charla sobre el proceso creativo de la Casa Coluché, que viene como refuerzo de la muestra, que nos parece muy interesante porque son charlas que son muy difíciles de conocer. La charla sobre el proceso creativo está a cargo del arquitecto Claudio Pirillo, que es doctor en arquitectura, graduado de la Politécnica de Cataluña. Y de alguna manera Claudio desarrolló su tesis en función de los planos y los bocetos que Le Corbusier hacía para poder construir la casa y los envió a la Argentina. Entonces son situaciones inéditas que uno no las encuentra en cualquier bibliografía y que marca de alguna manera cuál es el proceso y la interna del estudio para poder llevar a cabo este tipo de obras que hoy sería muy fácil, pero que en aquella época realmente era muy difícil porque la distancia era muy lejana. ¿Qué más nos queda? Agradecer al Departamento de Geografía, que fue el que gestionó y pudo traer a los arquitectos, al grupo de arquitectos que está trabajando en la UNS como apoyo de la carrera, el arquitecto del Viso, Marcelo Sotera, Andrés Morón, Claudio Pirillo, Pablo Albanesi, que nos han ofrecido la posibilidad de que los arquitectos se queden un día más y nos puedan dar esta charla. Así que Alejandro y Nicolás, muchas gracias por el esfuerzo. Sabemos que a los porteños y a quienes viven cerca de Buenos Aires les cuesta salir realmente para el sur, así que les agradecemos el esfuerzo. No sé, Andrés, yo estaba mirando el currículum que me pasaste y leo el de Alejandro. Alejandro es un arquitecto muy joven y tiene una trayectoria realmente larguísima, con lo cual habla muy bien de él. Vamos a la cancha, vamos a la cancha, vamos a los proyectos. Bueno, básicamente podemos decir que ambos están como taller, funcionando como taller independiente. Quiero decir, el taller de Vares tiene una historia desde el año 83 en La Plata, inclusive antes con los maestros, en este caso Enrique Vares. Desde el 83 y desde el 2008 ustedes están, el taller era Vares, Enrique Vares, Varias casas, y ahora es varias casas Traxnac. Desde el año pasado. Este es el primer año. Bueno, Nico hizo un programa de máster en la Universidad de Harvard, Alejandro en la Universidad de Navarra en España, y bueno, todos creo que conocemos más o menos la obra también. Recientemente la reforma del Correo, que es el Centro Bicentenario, el concurso del edificio corporativo de Correo, y bueno, nos dejamos. Déjame decirte algo más. Nos regalaron 2 o 3 libros que van a quedar en la biblioteca para que sean consultados por el que quiera, incluidos los chicos que estudian arquitectura. Les comento que tenemos una biblioteca bastante amplia. Si les interesa leer algo, pueden venir al colegio y acceder a toda la biblioteca. Bueno,
Nosotros ya trabajamos. Bien, muy bien, doctor. Ha sido un gusto. Encantado. Bueno, buenas noches. Gracias al Colegio Distrito 10 por invitarnos a compartir algunas de las ideas y gracias a ustedes un poco el entusiasmo de venir un viernes a la tarde, este clima tan lindo, un día como hoy, a destinarle algún tiempo a compartir algunas ideas y algunos conceptos y algunas estrategias de proyecto. A nosotros nos gusta mucho comenzar las charlas, comenzar un poco compartir las ideas diciendo que nosotros estamos convencidos de que la arquitectura no es un problema de construcción del espacio, ¿no? La arquitectura básicamente se ha transformado en un problema de representación del espacio, ¿no? Y la arquitectura es un fenómeno que el hombre ha utilizado para construir una relación y una cosmovisión del mundo, su relación con la sociedad, con el medio ambiente, con la tecnología, con el conocimiento, ¿no? Y eso viene desde la antigüedad y va a seguir siendo un poco el motor del desarrollo intelectual de los arquitectos. Y cuando ese sistema de representación traspasa el requerimiento específico, que es siempre encontrar una solución específica a un problema planteado por la sociedad, estamos convencidos que la arquitectura se transforma en una herramienta de transformación verdaderamente potente, ¿no? Me parece que una de las cosas más interesantes es pensar qué significa el siglo XXI y qué significa el hombre y la sociedad de este siglo XXI para poder entender cuál es la respuesta que como arquitectos y como especialistas debemos dar desde ese punto de vista, ¿no? Y hoy, en verdad, vivimos en una sociedad netamente urbana, ese proceso de gran transformación espacial que se produjo con la revolución industrial, ¿no? La transformación de una sociedad rural a una sociedad urbana, creo que hoy llega a un punto casi de fractura, ¿no? Y el 50% de la población mundial vive en estructuras urbanas pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Una población que ha llegado a 7.000 millones de habitantes. Casi es un problema cuántico, ¿no? El problema de la arquitectura. Es un mundo muy finito, no tiene capacidad de crecimiento y sin embargo los avances tecnológicos han hecho que la vida se alargue y haya cada vez más población en la Tierra ocupándola y con un sistema de producción y de traspaso o de reinversión de los excedentes de esa producción que en realidad creo que estamos en un punto de inflexión que tiene que ser repensado, ¿no? Ese sistema, llamémosle capitalista de producción, cuyos excedentes a través de este sistema global de mundo interconectado ha generado lugares de alta calidad espacial y de gran confort para sus habitantes, también ha dejado grandes partes del mundo completamente devastadas de esa tensión, ¿no? Y esa condición casi de riqueza y pobreza que antes existía en un mundo, casi en esta lógica del mundo de la década del 70, ¿no? Los países ricos versus los países pobres, los países desarrollados contra los no desarrollados, los del sur contra los del norte, ha cambiado completamente en estas últimas décadas del siglo XX, esta primera, ¿no? Hoy esta idea de pobreza y riqueza conviven en un mismo espacio físico de ciudad, pero con una condición que no es estática, ¿no? Hoy esta ciudad de la informalidad está creciendo mucho más rápido que la ciudad formal, producto un poco de esta presión demográfica que ha ido creciendo, y creo que nosotros no hemos sido lo suficientemente inteligentes, capaces, creativos como para poder encontrar mecanismos de transformación de esa realidad, ¿no? Y hoy, si uno sigue la proyección, hoy el 20% de esa población mundial vive en estas condiciones de falta de calidad urbana y de infraestructura, y esa tendencia va a hacer que más de la mitad del mundo en el futuro viva en esa condición. Hoy hay países o ciudades de la India como Mumbai que tienen más del 50% de su población viviendo en estas condiciones casi infrahumanas de las villas miserias, etcétera, etcétera. Como decía, este es un problema que no solo pasa en algunos lugares, este es un fenómeno global, ¿no? Pasa en la Argentina, pasa en Brasil, lo podemos encontrar en India, en el sudeste asiático, profundamente en los países africanos, lo vemos
en países que expresan como una condición desarrollada. Veíamos un poco los conflictos de Estados Unidos frente a las ciudades del sur, como Nueva Orleans, cuando vienen grandes catástrofes. Pero una cosa que es interesante es cómo se ha reconfigurado el mapa global, ¿no? Si el siglo XIX fue el siglo de los imperios y el siglo XX fue el siglo de los países, hasta recordar un poco esta relación de la Guerra Fría de Estados Unidos versus Rusia, creo que el siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades, ¿no? Las ciudades hoy podría ser una representación de un mapa actual de territorio, ¿no? Hay muchas de estas ciudades que representan, desde el punto de vista de la población, incluso de su economía y de su producción, mayor tamaño que más de la mitad de los países del mundo, de las naciones del mundo, San Pablo, Hong Kong, Londres, ¿no? Y ese es un poco el producto extremo que tiene la ciudad hoy, ¿no? Que es difícil para nosotros como especialistas del espacio reconocer en esa imagen los elementos tradicionales de la ciudad, la calle, la avenida, el bulevar, las plazas, los edificios emblemáticos, la iglesia, la casa de gobierno, los centros culturales, ¿no? Hoy esa ciudad crece, ¿no? Con muchísimo riesgo ambiental, en donde ciertos elementos empiezan a tener un rol decisivo, ¿no? Los elementos de conducción de los flujos, ¿no? Flujos que no solamente son el transporte, son los efluvios cloacales, la energía, temas como el transporte, ¿no? Cómo movilizar este volumen de gente es un tema central. El tema de cómo convivir con el espacio de soporte, con el medio ambiente natural donde esta especie de estructura artificial que es la ciudad se está asentando, ¿no? Cuánto hemos abandonado esta reflexión de encontrar un equilibrio entre lo artificial y lo natural, ¿no? Todo esto ha generado verdaderas como acciones desacertadas, ¿no? Como es la transformación de suelo productivo en suelo urbano, ¿no? De la manera más irracional, consumiéndonos los activos indispensables para poder generar el alimento del futuro de esta gran población que crece. Y la realidad es que las ciudades están compitiendo entre sí como atractores, ¿no? Y entonces ya las ciudades, digamos, uno a lo mejor no se da cuenta, pero ya Bahía Blanca, el problema de Bahía Blanca no necesariamente es cómo resuelve Bahía Blanca sus problemas para los bahienses, es cómo Bahía Blanca se pone y se posiciona frente a otras ciudades similares de la misma complejidad y la misma envergadura, nacionales y latinoamericanas, ¿no? Porque finalmente las ciudades hoy son atractores de gente, atractores de producción, atractores de inversión, y entonces las ciudades están compitiendo, ¿no? Y están compitiendo en cuestiones de escala, a través de ciertos parámetros, ¿no? ¿Cómo garantizamos? Ahí vemos un poco, este es una investigación que hizo la London School of Economics con un departamento de investigación financiado por el Deutsche Bank y trabajando un poco con muchas universidades del mundo acerca de cuáles son los parámetros que impactan en la calidad, en la performance de una ciudad y cómo cada una de estas ciudades que veíamos en ese mapa de puntos genera como un ranking y una performance respecto de ahí. Tenemos el problema de la generación de trabajo, la falta de crecimiento individual, el problema de la seguridad, el problema de la calidad ambiental, el problema de los espacios públicos, la calidad de infraestructura, no solamente infraestructura en el sentido del transporte público, sino de escuelas, de servicios de salud. Este es un plano de situación de los elementos que debiera estar pensando cualquiera de las ciudades. En ese sentido me parece que cada vez es más imprescindible unir, ¿no? Como los campos de generación del conocimiento que podrían estar representados por la universidad, de la gestión pública que podría estar representado en las cuestiones políticas y en los colegios profesionales. Parece que hay que empezar a trabajar integradamente para ver cómo pensamos, en este caso particular, cómo pensamos en todos estos parámetros, cómo se está comportando Bahía, La Plata, mi ciudad, Buenos Aires, frente a estos parámetros y cómo son comparables con otras ciudades, porque las ciudades ya empiezan a tener un ranking.
¿no? O sea, hoy hay un ranking de cuáles son las ciudades que ofrecen mejor calidad urbana para sus habitantes. Y eso se transforma en un activo sustancial para el crecimiento de la ciudad. Esta es una imagen de nuestro estudio. Nosotros estamos convencidos de que estos problemas complejos, sociales, faciales, tecnológicos, ¿no? Hoy hay que resolverlos de una manera mucho más dinámica, ¿no? Y entonces pensamos que nuestro estudio de arquitectura debía transformarse en un taller de investigación, ¿no? En donde cada uno de estos parámetros pudieran ser analizados y donde los proyectos, más allá de ser una respuesta específica a un problema planteado, sean una plataforma de investigación de muchos de esos temas conceptuales que planteaban esas imágenes iniciales, ¿no? Y hoy ya la mecánica de trabajo ha cambiado radicalmente. No existe más la idea del arquitecto que se sienta en un escritorio y piensa que a través de su intelecto puede resolver esta gran cantidad de complejidades que están involucradas en un proyecto, ¿no? Entonces hoy en realidad esta es nuestra mesa de trabajo del estudio, ¿no? Hoy arrancamos los proyectos sentando a nuestros socios y asociados y a nuestros ingenieros, nuestros consultores, e iniciamos los proyectos con esta mesa de visión interdisciplinar, ¿no? Esto nos ha permitido enfocarnos en varios puntos, ¿no? Nosotros estamos como muy interesados en que el producto arquitectónico que salga de nuestro taller de ideas, que es el estudio y que también es el taller de la facultad, trabajen sobre estos conceptos, ¿no? El concepto de interdisciplinariedad, el concepto de adaptabilidad. Hoy los modos de uso del espacio cambian mucho más rápido que los espacios. Los espacios son mucho más rígidos. Si esos espacios no tienen capacidad de adaptarse, sucumben rápidamente y esos son los espacios que se olvidan y caen en desuso. El problema es la sensibilidad, ¿no? Cómo volver los espacios o los artefactos o estas arquitecturas artificiales, estas piezas artificiales sensibles con el medio ambiente, sensibles con el entorno, ¿no? El tema de la sustentabilidad es un tema central, ¿no? No solamente la performance energética del consumo de energía de los edificios, sino el impacto de la huella de carbono que estas arquitecturas o que estas piezas están dejando en el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo el problema de la innovación. Nosotros tenemos que estar trabajando sobre la punta del iceberg del conocimiento y de la aplicación de lo que es tomar riesgos sobre la construcción de esta visión de cultura contemporánea del siglo XXI. Nosotros tenemos que ser los hacedores de esa imagen que representa la sociedad, ¿no? Porque naturalmente en cualquier ciudad siguen coexistiendo. La ciudad es como un palimpsesto, son capas y capas de información que van coexistiendo a lo largo del tiempo y nosotros como arquitectos tenemos que ser siempre esa posición vanguardista que a veces incomoda a la sociedad, generando estos momentos de replanteo. Con esto un poco como marco, yo diría, conceptual, quería mostrarles una serie de proyectos y de obras construidas que hemos desarrollado a lo largo de estos 15 años. No voy a mostrar toda la obra, no voy a mostrar solamente los proyectos y las obras que me parece que representan parte de este discurso, ¿no? No todos los proyectos, ¿no? Un buen proyecto necesita un buen problema y una buena obra necesita un buen cliente, ¿no? Si no se genera esa empatía entre problema y respuesta y cliente y obra, es muy difícil que logremos consolidar un poco este mundo que nosotros queremos construir futuro, ¿no? En este caso en particular quería comenzar con un proyecto que desarrollamos en Singapur. La verdad que la vivienda es un tema central. La vivienda representa más del 70% de la construcción de la ciudad, ¿no? Es un elemento central que no solamente representa la escala individual de la familia, de la constitución de la sociedad, sino que representa también por esencia el problema de lo colectivo, el problema de la comunidad, ¿no? Y el problema que tuvo Singapur es que Singapur es una isla-estado que se independiza muy tarde, ¿no? Era el puerto inglés de Malasia. Esta es la imagen del Singapur en la década de 60 cuando se independiza, y el gobierno toma como acción
de independencia, de constitución, de identidad nacional de Singapur, el tema de la vivienda. Con lo cual, uno cuando iba a Singapur y pedía la ciudadanía, el gobierno te daba vivienda, te daba trabajo y te metía en un circuito productivo y te daba la nacionalidad. Entonces, fíjense cómo a lo largo de las últimas décadas, ¿no? El problema del Estado tratando de construir la vivienda también refleja un poco la discusión intelectual que fue llevando durante esas décadas el problema de la disciplina, ¿no? Esta transformación de la informalidad en la formalidad, la implementación en la década del 70 de lo que es el espacio comunitario colectivo, la reflexión en la década del 80 respecto del impacto del movimiento moderno sobre la historia de los lugares y cómo estos mismos edificios, que eran un poco esa reflexión de un modelo higienicista de vivienda colectiva, empieza a incorporar los techitos de pagoda de esa cultura oriental, de esa cultura china, que son puestos casi graciosamente como bonetes en estos edificios, ¿no? Y como en la década, como en el 2000, cuando el gobierno nos convoca este concurso internacional, el gran problema era que en esas décadas Singapur creció, ¿no? Creció el PBI per cápita de sus pobladores ya no querían la vivienda del Estado, querían una mejor vivienda. Y entonces iban al mercado privado y el gobierno, que había tenido en su vivienda pública un motor de desarrollo de su propia economía, empezaba a competir con el privado. Y cuando empezaba a competir con el privado, el gobierno necesitaba agregarle la calidad de diseño que estos complejos no tenían. Entonces convoca un concurso internacional muy interesante, un concurso que era un desafío porque era un pedazo de tierra muy irregular, eran 2 manzanas, 20.000 metros cuadrados, en el área central de Singapur, del área del downtown comercial, que tenían que albergar 200.000 metros cuadrados de vivienda pública. Imagínense el desafío de construir 10 veces el tamaño de un lote, con vivienda, agregándole a su vez calidad urbana, calidad ambiental, calidad paisajística, que eran un poco los requerimientos. Y lo primero que uno tiene que pensar es repensar el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema central es que esta escala del problema de la vivienda, que tiene que ver con el usuario, su vivienda, su jardín, la relación con su vecino, con el sol, ¿no? El paisaje, en la medida que la apilamos, ¿no? Solamente pensando en apilar unidades de habitación, da como modelo resultante un modelo urbano en donde cada uno se ve representado a sí mismo a través de una ventana anónima, ¿no? Y esto ha sido muy estudiado, el tema del problema de la segregación, la falta de lógica colectiva que ha generado esta idea de ciudad. Y entonces, cuando repensamos, nosotros lo que teníamos la convicción es que, por supuesto, la vivienda colectiva había que generar una manera de agrupar estas unidades, pero lo que teníamos que generar no era el apilamiento de unidades, sino generar una estructura del barrio, volver a encontrar la escala donde cada uno de esos habitantes tuviera esa estructura de lo colectivo. Entonces, construimos una pieza que tenía 60 metros por 60 metros, que tenía un perímetro construido, ¿no? De 20 metros de ancho y que dejaba una plaza de 40 metros por 40 metros, que era un poco lo que apilábamos. Entonces, en realidad, lo que apilábamos no era unidades, sino apilábamos barrios en el espacio, ¿no? Y esto lo que nos permitió no es construir una especie de mega estructura, ¿no? En donde cada uno de estos barrios, ¿no? Ven un poco cómo finalmente la estructura del edificio era una serie de grandes placas de hormigón que nos permitían en el interior de cada una de ellas desarrollar una tipología de vivienda y que a su vez era bastante flexible, ¿no? Agrupaba en los extremos las áreas de servicio y permitía distintas configuraciones para que cada familia incluso pudiera diseñar cuál era la mejor distribución de ese espacio, ¿no? Todas dando esos 4 o 5 niveles que constituían este barrio, dando a esta plaza pública, y la estructura nos permitía sacar 1, 2 módulos, y esto nos generaba
¿no? Esta especie como de grandes ventanas metropolitanas en donde el edificio podía integrarse con el exterior, ¿no? Y esto generaba una pieza que también funcionaba casi como una estructura medioambiental, ¿no? Esta pieza central, que era una especie de árbol verde metálico, colaboraba en soportar la estructura de la plaza, pero a su vez generaba una especie de gran chimenea de Venturi en donde todos los gases de monóxido, de todos los gases producidos por la actividad de la vida humana se iban por presión hacia arriba, y estas grandes ventanas permitían un poco la integración del sol, y cada una de las plazas tenía a su vez muchas de esas cualidades que estábamos buscando. Una cosa interesante era, esta es una imagen de un croquis inicial del concurso, cuando estábamos imaginándonos cómo eran esas plazas en los distintos niveles, ¿no? Una de las cosas que comenzamos a hacer, esto fue del año 2000, no existían todavía los programas matemáticos de modelación de comportamiento ambiental, entonces tuvimos que construir nuestras propias maneras de representar y de analizar el comportamiento ambiental de este edificio. Piensen que esta planta estaba al nivel 0, esta plaza, pero esta plaza estaba a 75 metros de altura y esta plaza estaba a 150 metros de altura. Entonces el tema de la presión del viento, el tema de la ganancia de calor, de energía. Utilizamos el laboratorio de la Universidad de La Plata del túnel del viento para hacer la performance de cómo generaba estas ventanas el movimiento. Fue muy interesante porque cuando nosotros compusimos la fachada de este edificio en la etapa inicial, el concurso fue una cosa muy interesante de 2 vueltas, trabajamos casi 7 meses para el gobierno de Singapur entre la primera vuelta y la segunda vuelta, y cuando pusimos el primer modelo, que era las ventanas, que habíamos diseñado tipo helicoidal para que el edificio tuviera... el diseño estaba basado en un problema compositivo de fachada, ¿no? Y cuando pusimos en el túnel del viento estas 2 torres, el efecto Venturi, que producía la proximidad de esas 2 torres, generaba una aceleración tal, ¿no?, que todo lo que nosotros queríamos que esto por diferencia de presión saliera, por ejemplo, la ventana grande sobre el tercer piso generaba que bajara. Y entonces, en realidad, no funcionaba bien medioambientalmente el edificio, porque no había estado diseñado basándonos en criterios medioambientales, había estado diseñado basándonos en criterios estéticos y compositivos. Y entonces, ahí tuvimos que cambiar un poco la manera de empezar a pensar la construcción de la imagen de las piezas arquitectónicas que diseñamos. Bueno, algunas imágenes de cómo ese edificio iba desarrollándose, cómo había un proyecto paisajístico para las distintas etapas. Cuando fuimos a trabajar allá, que fue muy interesante, 2 cosas quiero como destacar del proceso, ¿no?, del proyecto. La primera es que a veces no nos damos cuenta de la potencialidad de vivir integradamente en un mundo de 24 horas horarias, ¿no? Nosotros tenemos 9 horas de diferencia horaria con Singapur, entonces cuando nosotros producíamos el proyecto, ¿no?, nosotros estábamos asociados para desarrollar el proyecto con un estudio local de Singapur, una firma de arquitectos e ingenieros muy grande. Cuando nosotros producíamos las 9 horas de trabajo del proyecto y cerramos el estudio a las 9 de la noche, mandábamos todo por mail y llegaba cuando ellos estaban abriendo el estudio. Entonces ellos hacían todo el análisis del proyecto, hacían las críticas, los comentarios, las propuestas, trabajando las 9 horas, y cuando ellos cerraban el día y nos mandaban, nosotros empezábamos el día de trabajo, ¿no? Es un proyecto que estaba 24 horas al día produciéndose. Imagínense la potencialidad de un mundo que a veces no nos imaginamos a pensar integradamente, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, otra cosa interesante es que uno no termina a veces de entender el potencial y la implicancia de la cultura, ¿no? Cuando fuimos a Singapur, una de las cosas que más nos llamaba la atención era que parte del proyecto requería que si uno colgaba la ropa en el lavadero con caña de bambú, la caña de bambú no podía tener más de 2 metros de largo. Y nosotros decíamos que las bases de un concurso, 200.000 metros cuadrados de vivienda, pensar en una caña de bambú de 2 metros para colgar la ropa. Ahora, cuando fuimos a Singapur nos dimos cuenta que es tan húmedo el clima, que si la ropa no se seca al sol, no se seca, ¿no? Y está permanentemente con olor a humedad. Y entonces el problema era que todo el personal técnico de Singapur era malayo, que son de una constitución física muy chiquita, ¿no? Y tienen esta costumbre de colgar la caña
por fuera de los balcones. Entonces, si tenía más de 2 metros con el peso de la ropa mojada, tenían el índice de mortalidad de personal doméstico más alto del sudeste asiático, se caían del edificio. ¿No? Es como un delirio ponerse a pensar, ¿no? El impacto de los problemas culturales, ¿no? Finalmente tuvimos que desarrollar un doble balcón en donde la gente no colgara más. Imagínense 150 metros de altura seguir colgando, y tuvimos muchos problemas para convencer al gobierno de que era una buena solución tener la ropa colgada dentro del balcón y no fuera del balcón. Algunas imágenes del edificio final, ¿no? Es un edificio que no lo pudimos concretar, quedamos segundos en el concurso internacional, y yo creo que quedamos segundos porque no pudimos leer a priori el impacto que tenía la segmentación social de Singapur, ¿no? Singapur había comprometido en esta idea de formar un nuevo país la absorción de personas de distintas etnias. Y entonces Singapur estaba fragmentado en el barrio indio, en el barrio malayo, en el barrio chino, ¿no? Y entonces el gobierno tenía mucho miedo que estas plazas, que para nosotros eran el lugar del intercambio cultural, de fomentar un poco esta integración social que necesita esta sociedad contemporánea, se transformaran como en guetos raciales, ¿no? Y entonces tenían mucho, con cierta razonabilidad, digamos, ¿no? Son esas lecturas que uno va haciendo por ahí al final de estos procesos tan complejos. Traigo este proyecto que simplemente no lo voy a contar, solamente voy a mostrar unas imágenes para un proyecto de estos contemporáneos, híbridos, de programa, un gobierno municipal que decide construir un edificio que no solamente sea la administración del gobierno de Quebec, sino que a su vez sea una escuela de artes y un centro cultural, ¿no? en la ciudad de Quebec. Traigo a colación algunas de estas imágenes porque creo que hay algo interesante en que los proyectos de arquitectura no son simplemente una resolución específica que no tiene antecedentes. No, esto quiere decir que nosotros los arquitectos tenemos una cantidad de ideas que vamos desarrollando y que van pasando de un proyecto a otro. En algunos se materializan, en otros no podemos. En este caso lo traigo a colación porque nosotros estábamos muy interesados con esta idea del espacio público en altura. Nos parecía que esta verticalización de la ciudad que necesita la ciudad contemporánea del siglo XXI no se puede hacer si uno verdaderamente no lleva a niveles espaciales los espacios públicos, ¿no? Entonces, cada proyecto que teníamos que nos permitía indagar, no volvíamos a repetir, como en Singapur, la idea de los grandes espacios públicos en altura. En este caso el edificio se resolvía en 3/3, ¿no? Y en esta resolución, ya en vez de ser un edificio abierto como el de Singapur en todo su contenido, empezaba a aparecer en el vacío central, ¿no? Parte del equipamiento, ¿no? Ahí veíamos un poco la idea de recuperar parte de la naturaleza en una condición artificial, en este bosque de pinos en el techo del edificio, ¿no? Y por otro lado la aparición de esta pieza de infraestructura que en ese momento no la pudimos hacer, y es un poco el germen de otros proyectos que venimos trasladando. Esto quiere decir, las ideas de los arquitectos las vamos llevando de un proyecto a otro, ¿no? Fíjense que es un proyecto del año 2000 y pico, ¿no? Este es un concurso que ganamos en el 2009, ¿no? Que es un poco los proyectos no están secuenciados en los años que fueron hechos, sino que están un poco puestos para trabajar sobre esta idea de los problemas que nos interesan como estudio resolver. Este es un proyecto que ganamos para construir la sede corporativa del nuevo correo. Nosotros ya habíamos ganado, lo voy a mostrar al final, el proyecto para el viejo correo. O sea, nosotros ganamos el proyecto y desalojamos a la corporación Correo de su edificio histórico. Nos querían matar. Literalmente éramos como el vector de la degradación y el aniquilamiento del correo. Cuando hicimos el concurso y lo ganamos, el del nuevo correo, y nos presentan al directorio del correo, y nos decían, otra vez ustedes. Tenemos un karma, me decían, nos sacaron el edificio viejo y ahora nos hacen el edificio nuevo. Este es un edificio
que para nosotros era muy emblemático, ¿no? Está ubicado en la articulación del fin de Puerto Madero, el comienzo de Dársena Norte, el Puerto Nuevo, esto es Retiro, ¿no? Esto es la Plaza San Martín, un poco un proyecto de más o menos 60.000 metros cuadrados de oficina, ¿no? En un lugar básicamente destinado al flujo del tránsito y no al flujo del peatón, ¿no? Dominado completamente por esta idea de los camiones que van y pasan por el puerto, de los micros que entran y salen de Retiro, ¿no? Con un programa muy específico, un área de correo que era la aduana, que recibía paquetes, un área de correo que era la que tenía que recibir las partes y transformarse, en ese momento lo tenía correo, la parte electoral, una parte con auditorio y áreas como de equipamiento de tipo complementario, un área específica de trabajo de oficinas de correo y un área de alquiler. Medio edificio, ¿no? Iba a estar destinado a alquilar oficinas que pudieran solventar el costo operativo del edificio del correo, ¿no? Entonces, ahí veíamos cómo en realidad si uno apilaba ese esquema de diagrama de metros cuadrados, ¿no? Había un área destinada a máquinas, apoyo, hall, aduana, cartas, un área destinada a auditorio, guarderías, un área destinado a oficinas, pero el gran problema de esto era que cada una de esas áreas, que estaba indudablemente o requería de una conexión vertical a través del núcleo de circulación, necesitaba, para que su funcionamiento fuera el ideal, una relación distinta con el núcleo, ¿no? El núcleo en las zonas de oficinas necesitaba sí o sí pasar por el medio y dejar las 4 caras libres de ventilación y optimizar la relación servicios y alfombras. En el área del auditorio necesitaba estar en el foyer, ¿no? De manera de poder acceder al área específica de transbordo entre el área del foyer y el área del auditorio, y así sucesivamente. Y en realidad lo que hicimos fue tratar de ubicar cada una, digamos, dejar rígido el sistema de circulación vertical y tratar de desplazar, ¿no? Cada uno de los programas para optimizar su funcionamiento en sí mismo. O sea que cada programa funcionaba independientemente de la manera más óptima, pero a su vez la totalidad conformaba esta figura bastante rara, un edificio que se iba como moldeando y que a su vez nosotros le agregábamos esa otra búsqueda particular, que eran los espacios públicos en altura, ¿no? Y que también trabajan un poco en la idea moderna del espacio de trabajo. Ya el espacio de trabajo no es el más eficiente solamente, sino el espacio que provoca la mayor generación de este conocimiento, que hoy en la modalidad de trabajo de espacio llaman el espacio Google, ¿no? el que provoca a través de la informalidad la creatividad. Entonces nos parecía que conjuntamente el edificio tenía que promover esos dos espacios y tenía que haber un edificio privado que conviviera con un edificio público. Y acá vuelven a aparecer, ahora en otro formato, en otra modalidad espacial, esa idea de los jardines en altura, ¿no? Entonces un edificio que podía ser recorrido, ¿no? Algunas de las plantas, como ven, estas plantas por supuesto tenían después su desarrollo particular. Acá había un tema central para que pudieran coexistir estos grandes vacíos, ¿no? Y que esos grandes vacíos no estuvieran siempre alineados. Hubo que tener un doble sistema de estructura. Por un lado la estructura portante de las losas generales del edificio y por otro lado tuvimos que trasladar al perímetro del edificio la respuesta estructural para poder tener estos grandes vacíos sin columnas, ¿no? Y que todo el perímetro del edificio tomó un rol protagónico en una malla de perfiles metálicos, ¿no? Que a su vez tenían un rol estructural y un rol medioambiental, ¿no? Eran los que permitían que en algún momento generara el corte entre interior y exterior cuando era el espacio cerrado y que generara esa especie como de trampas de viento para que los espacios públicos pudieran tener ventilación natural. Esta era un poco la imagen resultante del edificio. De nuevo la aparición de esta preocupación que tenemos del espacio público, cómo se van enganchando en esa secuencia piso a piso cada uno de los jardines y de las
áreas específicas de trabajo, ¿no? Cómo se va sensibilizando la planta en los distintos niveles. Una cosa que nos interesaba de esto era cómo en realidad el edificio, que era un edificio público, venía a representar en este momento muy particular de Buenos Aires un eslabón más de la evolución de la construcción en altura, ¿no? Tenemos la Torre de los Ingleses, el Cábana, el edificio Pirelli, el Sheraton, y cómo esta pieza empezaba a incluir y empezaba a expresar parte de la problemática que nosotros queríamos presentar de lo que era un edificio vertical del siglo XXI. Como decía, algunas cuestiones, cómo esta pieza funcionaba no solamente como un elemento estructural, sino a su vez cómo funcionaba como un elemento medioambiental, y así un poco el resultado final. Fue un poco más rápido. Este es un proyecto que hicimos a final del 2013 y tuvimos todo el año pasado desarrollándolo hasta niveles de licitación, que es un poco el nivel que está hoy. Es un equipamiento de orden cultural, es el Polo Cultural de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un lugar fantástico, ¿no? Ahí ven un poco la imagen esa del canal de Beagle, la ciudad sobre el río, la infraestructura de los bosques de lenga y las montañas. Me parece que la arquitectura tiene la responsabilidad de recuperar, ¿no?, parte de la memoria del lugar, pero no replicarla en su estado, sino reproducirla en una visión contemporánea. Y entonces parte de la investigación nuestra estuvo centrada en cuáles eran las culturas, por supuesto Tierra del Fuego, esa visión de los pueblos originarios que se maquillaban y generaban estas piezas fantásticas como de recreación y traspasaban la cuestión de la cultura oral a través de la fogata, que es un poco lo que le dio origen al nombre del sitio. Y por otro lado, cómo se había mezclado esa cultura de los pueblos originarios con la cultura portuaria, ¿no? Hoy estas son las imágenes de las piezas que están todavía en el puerto, la imagen de esos cascos oxidados, ¿no? Un poco cómo se mezclaban estas dos piezas que nos interesaban y cómo el proyecto, nosotros nos había contratado para pensar un proyecto, y nosotros lo que les dimos como resultado es cómo a través de un proyecto arquitectónico que iba a estar ubicado acá, este lote que nos habían dado, nosotros le propusimos hacer una red de infraestructura cultural, ¿no? Una red basada en esa pieza grande y a su vez distintos centros culturales más chicos para que cada barrio, que era un poco la falta de identidad de la ciudad, pudieran transformarse, ¿no?, en piezas para recuperar espacios paisajísticos e interactuar la cultura con el medio ambiente y transformar estas piezas, estos parques medioambientales, culturales, con cada uno de estos pequeños centros culturales, el centro cultural mayor que era el pueblo, en una especie de organizador barrial de la estructura urbana de Ushuaia. El lugar es increíble, que nos tocó trabajar, es un terreno con una pendiente muy marcada, y básicamente tratamos de recuperar esa idea del fuego, esa idea de lograr un lugar aglutinante. No se olviden que este es un clima completamente opuesto al de Singapur, en el sentido un frío que necesita de grandes lugares interiores, ¿no? Hoy el lugar de encuentro social de Ushuaia es el shopping, ¿no? Y me parece que Ushuaia merece un mejor lugar de calidad cívica institucional que el comercio, ¿no? Entonces nos imaginamos un edificio en donde cada uno de estos leños del fuego sean las partes del programa que se organizan alrededor de un anfiteatro, ¿no? Y que el edificio trabaja sobre la idea de dos elementos, uno topográfico, que es como la montaña reconvertida en programa, ¿no? Y por otro lado esta idea de los volúmenes, casi como barcos dados vueltas, ¿no? Estaba todo revestido en acero corte en el edificio, para recuperar un poco esa identidad cultural metálica de los barcos, ¿no? Un edificio muy transparente. Ahí ven cómo cada una de las partes del programa, que eran una gran sala de teatro, dos salas grandes de exposiciones, talleres de danza, música, había una parte de una editorial y de un canal de grabación, había dos microcines, estaba el archivo provincial. En realidad
se articulaban a través de esta plataforma que conectaba los niveles y que generaba un gran vacío central, ¿no? Que era este lugar que hacía las veces de anfiteatro, que hacía las veces de atrio cubierto, de plaza cívica, de integrador, y que tenía un sistema bastante dinámico, así como una especie de reivindicación del Guggenheim, del Reich, ¿no? En donde uno podía tomar esa rampa y casi sin tener que usar el ascensor o las escaleras podía recorrer de abajo arriba parte del edificio. Por supuesto, después cada parte del proyecto tenía su especificidad de resolución, ¿no? Había un teatro que tenía que ser multipropósitos, había otro teatro que era una sala de convenciones y como los dos cines funcionaba como centro de convenciones, ¿no? Cada parte del proyecto tenía su relación, pero esta era la parte que más nos entusiasmaba del proyecto, era el espacio inespecífico de conexión, de encuentro, de articulación entre esas salas de exposición que iban a tener colecciones temporarias, pero a su vez colecciones permanentes, y cómo el edificio iba generando esos elementos de apertura hacia las grandes visuales del bosque de Lenga y el río, y a su vez un edificio muy hermético en relación al clima. Este es otro proyecto distinto, ¿no? Este es un proyecto internacional que ganamos para un pequeño edificio que era la ampliación del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico. ¿No? Puerto Rico es una isla que tiene su casco histórico como patrimonio de la humanidad y por otro lado, por ser estado asociado de Estados Unidos, ha absorbido toda esta cultura del auto, de las piezas sueltas, ¿no? Fíjense cómo colisionan estos dos mundos, ¿no? El mundo de la colonia versus el mundo de la ciudad moderna, y cómo quedan entre medio parte de estas piezas, ¿no? Este es el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, un edificio catalogado de valor patrimonial, ¿no? A pesar de sus elementos plásticos y decorativos, es un edificio que funciona muy bien desde el punto de vista ambiental, ¿no? Es un edificio construido a partir de patios, con galerías, donde la sombra es un tema central, donde el edificio está flotando un poco sobre lo que podemos llamar un buffer climático que permite como correr el aire por debajo y a su vez con un techo muy alto que permite también generar esas cuestiones. Y en el fondo estaba el terreno vacío y lo que decíamos hoy, hay que pensar arquitecturas mucho más adaptables porque las modalidades de actividad van cambiando y los edificios quedan rápidamente obsoletos, ¿no? Entonces, lo que propusimos nosotros en el concurso fue una cosa bastante atípica. El proyecto pedía un auditorio, 4 salas de reuniones, un lugar que podía ser sala de exposiciones y a su vez el área de eventos del edificio y un área administrativa, técnica para la actividad de la colegiatura. La mayoría de los proyectos, cuando apilaba ese programa, le daba un edificio de 3 y 4 pisos, ¿no? Y lo que nosotros propusimos fue reconvertir el programa, ¿no? Y generar espacios de uso flexible, ¿no? En donde pudieran estar todos esos requerimientos ubicados, pero en una conformación espacial mucho más respetuosa de la casa. Y entonces trabajamos sobre esta idea de la secuencia de jardines como integrador y como expansión del proyecto, ¿no? El proyecto seguía estando en esa pieza como en una plataforma, en un podio que le permitía integrar el nivel de los patios de la casa con este nivel nuevo, generaba las cocheras por debajo y después generaba una arquitectura bastante anónima, ¿no? de poca expresión y riqueza figurativa, ¿no? Que generaba casi como un telón de fondo para poner en relieve las cuestiones arquitectónicas de la casa. Y el proyecto es muy sencillo, son 2 áreas de apoyo, una para el movimiento con el ascensor y la escalera, una para los baños y los office, ¿no? Y generaba esta especie de gran planta libre con un sistema de rieles en el techo, permitía que el proyecto, ahí están un poco las áreas de apoyo, que el proyecto fuera un gran lugar para auditorios, un lugar de exposiciones, 4 salas, que se ven un poco la prefiguración de las salas cuando los paneles se corrían, o un gran ballroom, y en la parte superior también, ¿no? Este era un espacio mucho más dinámico de estares, de bibliotecas,
de recepción, y hoy estaba esta configuración entre salas de reuniones y salas de atención, pero toda esa división interior era tabiquería que el día de mañana uno la podía desmontar y podía tener arriba otra configuración si es que el programa del colegio valía, ¿no? Y entonces la resolución tecnológica era básicamente a través de dos elementos, la estructura portante de hormigón, y una sola pieza, que era esta lámina, este perfil de aluminio, ¿no? Que si uno lo ponía horizontal o lo ponía vertical, lo que generaba eran distintos grados de permeabilidad que el edificio después utilizaba para generar la separación o la aislación de las áreas más expuestas al sol y que permitía un poco esa idea como de pajarera medioambiental que cubría todo el edificio. Este es un proyecto que ganamos en el 2010, la firma Johnson Son, que es la firma esta que produce productos químicos y que tiene un gran compromiso con la arquitectura. Uno fue de las primeras empresas que contrató a Frank Underwood para hacer su headquarter ahí en Wisconsin, el edificio de Johnson, de Racine, y que después ha ido como contratando a distintos, o haciendo concursos para contratar a distintos estudios de arquitectura para producir piezas arquitectónicas que a su vez fueran representativas de la idea particular de la empresa Johnson, ¿no? Y en este lugar el terreno que habían comprado era un terreno muy complejo, era un triángulo sobre la Panamericana, ¿no? Que tenía tres condiciones muy distintas, ¿no? Tenía hacia un lado una cara que daba a la Panamericana de mucho ruido, una de las grandes visuales hacia una cancha de golf y otra con la complejidad de las orientaciones y la ganancia térmica, que es un tema muy sensible, pero básicamente lo que nos interesaba a nosotros era hacer un edificio que respondiera a la lógica del terreno, un edificio que no tuviera frente, que no tuviera fondo, que no tuviera un acceso y un egreso, y entonces en realidad lo que producimos es la idea de... El edificio tenía otra complejidad mayor que tenía que ser, el proyecto y la construcción y la obra tenía que ser sometida al análisis de los estándar LEED de acondicionamiento ambiental en su categoría Gold, que es una de las más altas, y entonces eso determinaba ciertos anchos, alturas, separaciones, aventanamientos, etcétera, etcétera, que daba más o menos una tira de este ancho, y en vez de colocar la tira en alguno de los extremos o trabajar, lo que hicimos fue enroscar la tira, ¿no? y construir dos relaciones de paisaje, una de la del edificio hacia el exterior y otra del edificio hacia el interior, ¿no? Construyendo casi en ese lugar tan suburbano una condición de oasis, ¿no? Y esta era un poco la propuesta, ¿no? Ese edificio de planta baja que se separa un poco del cero para las cocheras, que tenía que tener todos estos comportamientos ambientales, y que a su vez recuperaba un poco esa idea de dinamismo que tenía Wright en alguna de las piezas de Racine, reconfiguradas con una nueva estética, una nueva materialidad, en una plaza en un proyecto donde tenía en su planta baja todo lo que eran los amenities y los equipamientos para los empleados, casi un edificio que estaba flotando, ¿no? Y que tenía, como decía, las áreas de acceso, y ven un poco el carácter interior del parque, cómo estas áreas de programa expandían hacia los jardines exteriores, y después tenían un sistema de planta libre de oficina con estos elementos como sin barreras, ¿no? Que permitían producir un poco esa planta libre integrada. Algunos temas interesantes, es el primer edificio que desarrollamos integralmente, desarrollamos la arquitectura, desarrollamos el paisajismo y desarrollamos los diseños interiores y la arquigráfica y señalética. Es un proyecto integral que tuvimos la posibilidad como de desarrollar. Exploramos algunas tecnologías que hasta ese momento no habíamos utilizado, que eran estas entrepisos sin vigas alivianados con este sistema de pelotas de aire, que funcionó bastante bien, ¿no? Y que nos permitía un poco recuperar esas imágenes y esas condiciones tan particulares de la relación del objeto y su paisaje. Este es un proyecto que desarrollamos para el gobierno de Santiago del Estero en el 2011. Ellos tenían esta estación, la vieja estación Belgrano, en desuso, la querían demoler para hacer un centro de eventos y convenciones, y
cuando nos trajeron el terreno, nosotros dijimos, mirá, me parece que es un error demoler parte del patrimonio, ¿no? Finalmente, indudablemente era difícil pensar en esta pieza como central para el centro de convenciones, pero lo que nosotros le propusimos a ellos era mantener la lógica de la estación como pieza arquitectónica y reconfigurarla, ¿no? Desmontar el área de andenes y techos y reconvertir eso en una pieza bastante más tecnológica, contemporánea, que pudiera asumir todas las cuestiones de flexibilidad del programa y mantener un poco con un pabellón todas las áreas patrimoniales del edificio, generando de nuevo una arquitectura más simple, que no compitiera un poco con la anterior, pero que pudiera albergar ese nuevo centro de convenciones. Un centro que tenía, de nuevo, digamos, con esta misma exploración que hemos hecho en el proyecto de Puerto Rico, un sistema de rieles que permitía tener una gran planta libre de casi 3.000 metros cuadrados de exposición, o un gran auditorio que permitía subdividirlo en 2 salas menores o en 6 salas más chicas para eventos, espectáculos, cine, etcétera, etcétera, ¿no? Reconstruyendo un poco una estructura nueva para que pudiera pasar y manteniendo y recuperando un poco la identidad de esos lugares de estación ferrocarrilera original, ¿no? El sistema era interesante porque nos parecía que la pieza esta podía tener como un sistema de iluminación LED, transformarse a su vez en el sistema de comunicación del edificio, ¿no? Lamentablemente no pudimos con la creatividad después del manejo. Siempre aparece algún argentino creativo que le agrega su cuestión particular. No, nosotros siempre nos imaginamos más una caja un poco más modesta en su expresión tecnológica, pero bueno, aparecieron algunas cosas interesantes, ¿no? Le pusieron una pantalla que a la noche proyectaban cine para esa plaza y se había transformado en un evento que trabajaba un verdadero concentrador, condensador social de esas actividades, ¿no? Un lindo proyecto que fue un buen desafío. Y finalmente termino con este proyecto, que es un proyecto muy ambicioso, un concurso internacional que ganamos en finales de 2007 para el Parque del Bicentenario y el Centro Cultural del Bicentenario, ¿no? Por supuesto es uno de los sitios, yo creo, de mayor complejidad, porque esa pieza central, que era un poco el eje del proyecto urbano, de alguna manera representa la evolución del germen de la construcción de la Argentina, ¿no? En este lugar aparecía el fuerte fundacional, aparecía la reconversión del fuerte en la Casa de Gobierno, la aparición de la aduana, ¿no? Hicimos todo un estudio de reconfiguración urbana del sitio a través de sus diferentes épocas para entender cómo habían convivido. Fíjense que el río llegaba prácticamente a la barranca, ¿no? Que llegaba a los límites donde hoy está la avenida Alem, ¿no? Este es un espacio que naturalmente es un espacio que nunca se transformó en un espacio cívico, que siempre fue la transición entre modelos urbanos diferentes, ¿no? La ciudad, la traza histórica del Damero de Buenos Aires con su centro nodal, el puerto Madero Nuevo, ganado con tierras al río, y por supuesto la reserva ecológica, que es como la última gran construcción artificial de Buenos Aires, ¿no? Y lo que nosotros proponíamos era una reconversión sustancial de ese espacio, un espacio que pasara a ser un espacio emblemático cívico, institucional, y un espacio dedicado al flujo y al transporte de pasajeros, ¿no? Justo en esta barranca, este es el promontorio de la plaza, bueno, en ese momento se llamaba la Plaza Colón, ahora cambió mucho. Es uno de los lugares más altos. Uno podía, con una pequeña depresión, hundir los pares de avenidas Alem, Colón y Madero Huergo, y a su vez por acá va a estar pasando la autopista digamos, la que va a unir la zona norte con la zona sur enterrada. Y entonces nosotros proponíamos como soterrar todo, como tienen las ciudades modernas hoy,
todos los sistemas de transbordo en las áreas centrales y transformar todo esto en un gran jardín metropolitano y hacer esta costura entre la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Puente de la Mujer, Puerto Madero y la Reserva Ecológica, y en este sentido unir el edificio del Correo con todo este parque cívico. Y nosotros proponíamos la reconversión del área de la aduana de Taylor y teníamos como la idea de poder expulsar, una manera horrible de decirlo, pero poder relocalizar a los militares de esos edificios tan emblemáticos y reconvertirlos al uso civil, ¿no? Entonces generamos toda una especie de gran espacio cívico institucional que iba a refundar Buenos Aires. Y ahí pudimos construir dos. Esto es cuando, digamos, parte del problema de esto es cuando coexisten en un lugar varias decisiones políticas. Cuando ganamos el concurso, Ciudad tenía un gobierno y Nación tenía otro gobierno, y entonces la coalición hacía que nosotros podíamos trabajar sobre las áreas del gobierno nacional, que eran los edificios de la aduana y correo, pero no podíamos trabajar sobre el espacio público, que era de ciudad, y entonces parte de estas piezas no pudieron desarrollarse. Este es el edificio del correo, de la aduana de Taylor, ¿no? La aduana de Taylor básicamente tenía tres piezas fundamentales. Una eran las galerías, las arquerías que tenían parte, como veían en el diagrama anterior, del fuente fundacional, el patio de maniobras de la aduana de Taylor y las fundaciones de la aduana de Taylor que estaban por debajo de esta plaza, un edificio o un área que había tenido muchas modificaciones, había sido tapada, cerrada, había sido reabierta, ¿no? Y el proyecto, el gran desafío era cómo construir o cómo reconvertir ese espacio en un museo y en un atrio para actividades que pudieran expresar toda la complejidad y pudieran mostrar esa evolución de esta área central de Buenos Aires, y a su vez cómo construirlas sin transformarlas en un edificio que compitiera con la aduana, con la Casa Rosada. Y entonces nos pareció que lo más indicado era que el proyecto fuera un techo, ¿no? Un techo que cubriera, un techo transparente que cubriera el vacío sin taparlo, que ese techo tuviera un pequeño alabeo en su extremo cuando ya la Casa Rosada no tenía impacto visual desde el auto y desde el peatón, y que ese alabeo del techo pudiera generar el pabellón de acceso. Y entonces básicamente era un techo compuesto por vigas, ¿no? Un entramado de vigas metálicas que consolidaban en su interior no solamente la estructura de soporte del techo, sino a su vez todos los elementos, iluminación, refrigeración, digamos, climatización, los sprinklers para la extinción de incendios, todo incorporado en ese techo de tal manera que el edificio generaba este pabellón de acceso, ¿no? Que después desaparecía ante la presencia de Casa Rosada y permitía mantener un poco la idea del vacío, ¿no? Y ese es un poco el grado de intervención. A lo largo del proyecto aparecieron cosas muy interesantes, ¿no? Grandes peleas con la Comisión de Patrimonio. Es un tema, creo que tenemos una batalla grande por discutir qué significa preservar, qué es patrimonio y cómo llevamos ese patrimonio al futuro. La gran pelea es que el piso original de la aduana de Taylor estaba 60 centímetros por debajo del nivel existente, y ahí estaba todavía la laja de Luxemburgo, que era la laja original. Nuestra propuesta era llegar a ese nivel y recuperar la laja y tener el piso original de la aduana de Taylor. Y la gran pelea que tuvimos era que la gente de preservación nos decía: pero ustedes no pueden garantizar que eso se mantenga para el futuro. Porque si va a haber un uso intenso, esa laja se va a degradar y entonces en algún momento ese patrimonio se va a perder, ¿no? Y entonces la gran disputa era nosotros exhibirlo y ponerlo en uso, y la solución de ello era dejarlo tapado para el futuro, ¿no? En realidad digamos, parte de eso tiene que ver con la preservación, es la inmovilización del objeto como un objeto inerte, ¿no? Y nosotros pensamos que hay que ponerlo de nuevo eso a funcionar, y tiene que durar lo que tenga que durar, ¿no? en su reconfiguración. Un poco un recorrido. En el momento apareció el ejercicio plástico de Siqueiros, una obra maestra de cuando Siqueiros estuvo exiliado en la Argentina, una pieza que tiene su historia particular, que tuvimos que desarrollar un exhibidor, convivir un poco con esa situación, y este es un poco el resultado final. Y por el otro lado, esto tensionaba la parte media del plan maestro que habíamos pensado para la reconversión, y sobre el otro lado estaba
el anteproyecto que teníamos que producir, que era el desarrollo de la transformación y reconversión del edificio del Correo en el Centro Cultural del Bicentenario. El gran desafío era que, por un lado, esta pieza era de valor histórico patrimonial, pero por el otro lado había que hacer una operación espacial para poder introducirle programas nuevos, como era básicamente 3 grandes superficies arquitectónicas, que era una sala sinfónica, una sala de cámara y una gran sala de exposición. Entonces, es un poco la estrategia: agrandar un patio existente, generar un vacío y sobre ese vacío introducir esa nueva arquitectura. Les voy a mostrar estas son un poco las 2 áreas del área que había que mantener y preservar, el área que se podía operar. Este es un pequeño video, me parece que es un video demasiado tecnología. Este es un video que lo usamos un poco para contar la historia del edificio y ver un poco la complejidad del proceso de construcción. Este es un edificio del siglo XIX encargado por el gobierno al arquitecto Maliar. Es un edificio de una gran innovación tecnológica. Si uno destaca el contenido de época de la mansarda y todo en piedra París, es un edificio de una estructura de acero, ¿no? Un edificio que fue declarado de valor patrimonial y que ha tenido a lo largo de su historia varios usos, ¿no? Principalmente el de correo, pero después tuvo un momento muy particular cuando Eva Perón lo usó como Ministerio de Acción Social. Nosotros ganamos en el 2007 con esta propuesta que conté hace un instante, ¿no? Y esto muestra un poco la idea de que nosotros estamos convencidos de que la arquitectura es una construcción colectiva, ¿no? Y para eso conformamos un equipo de asesores muy importante, porque era un edificio que tenía temas patrimoniales, de restauro, temas acústicos, temas de un gran desafío estructural, que era cómo generar ese vacío, cómo demoler ese gran edificio sin alterar la estructura portante de los valores digamos, que teníamos que preservar. La obra fue realmente un desafío tecnológico y estructural muy grande, ¿no? Como teníamos que construir piezas que tenían que tener una independencia estructural por el tema de la transferencia acústica de las vibraciones que transmiten los elementos estructurales, sobre todo el metal, tuvimos que desarrollar piezas autónomas y algunas se apoyaban en el cielo y otras colgaban del techo, ¿no? Y eso fue un poco el desafío, ¿no? Cómo construir esas piezas de abajo para arriba y cómo desarrollar la pieza de arriba para abajo, ¿no? Un proyecto que tuvimos que pensar la estructura esa portante de vigas Bielenders para poder cotizarse no solamente en Argentina, que no había capacidad instalada para producir casi más de 2.000 toneladas de chapas de acero de 1 pulgada, soldada, plegada y soldada eléctricamente. La estructura metálica la hizo la misma empresa que construyó la estructura del Guggenheim de Bilbao, un astillero de Bilbao, y con lo cual, una vez hecho el proyecto, tuvimos que transformarlo en un sistema de mecano para que pudiera entrar en los contenedores del barco, y eso se vieron un momento en una parte del video cómo fue el proceso de ensamblaje, montaje abajo, montada cada una de las vigas y después el desplazamiento, ¿no? Y cómo eso nos permitió generar ese damero. Pero finalmente, ¿no? Parte del proyecto vuelve a representar algunas de estas ideas que nosotros venimos pensando intelectualmente, ¿no? El edificio era un edificio que, aparte de encontrar estratégicamente dónde generar el vacío para ubicar estas 3 grandes piezas de programa que el edificio original no permitía en su estructura, vuelve a tener la idea del espacio público en la altura, ¿no? Entonces, lo que nosotros, el gran desafío del proyecto, ¿no? Fue encontrar la manera de ubicar cada una de estas piezas para que sus techos y pisos fueran y se transformaran en espacios públicos, ¿no? Y entonces, de esta manera, la sala de cámara, ¿no? Está
ubicada en un lugar en el subsuelo para permitir que su techo sea la continuidad del espacio entre el acceso, ahí vemos un poco el área, la planta esta de acceso de los halls y cómo esto se continúa en un edificio que ahora se hace extremadamente poroso, un edificio casi de 360 grados de accesibilidad que iba desde las áreas nobles, recicladas en algunos casos y restauradas en el otro, hasta este gran espacio de atrio con la sala sinfónica flotando un poco para permitir la continuidad espacial, ¿no? Esa pieza de subsuelo que tenía una sala de cámaras para 700 espectadores con las áreas de ensayo de coro y de orquesta, con las mismas proporciones de los escenarios de las salas originales y todas las áreas de apoyo. Una sala que fue diseñada no solamente en la oportunidad del vacío que teníamos, sino poco testeada para toda la performance acústica, que ustedes saben que es cada vez más compleja porque la sala, digamos, el sonido tiene que volar, digamos, no amplificadamente a través de un volumen de aire con una diferencia menor a 27 milisegundos para que no se produzca el eco, con lo cual tanto el desarrollo de la forma y las proporciones, conjuntamente con todo el desarrollo tecnológico de los elementos laterales de techo y piso que absorben o rebotan el sonido de una manera particular, trabajan integralmente para lograr esa acústica perfecta no amplificada que requieren estas salas de cámara, ¿no? El nivel superior a ese, esta era lo que nosotros llamamos la Plaza del Bicentenario, esta era la Plaza de la Música, ¿no? Nosotros teníamos que a su vez intentar en esta locura de 110.000 metros cuadrados darle característica específica a cada uno de los segmentos, digamos. Entonces, por un lado, esta era el área cultural de acceso, esta era el área destinada a la música, acá había salas de ensayos, jardines, el acceso de los músicos, el área particular del check-in de los músicos, ya que había todo un área que trabajaba para la música, ¿no? En este caso, el salón, uno de los salones principales, que es el Salón de los Escudos del Correo, funcionaba como el foyer de las grandes salas sinfónicas tradicionales, y a través de esos espacios uno iba ingresando al área nueva del proyecto y al ingreso a la sala sinfónica, ¿no? Acá ven un poco esto que decíamos, cada una de estas piezas tenía sus elementos de soporte y apoyo independientes, ¿no? Para que no se produzcan estas contaminaciones acústicas y auditivas, y por otro lado, esta pieza, que no podía tener ningún tipo de interacción, requería colgar del techo, ¿no? Todas estas áreas de exposición. La sala principal, que es una sala muy particular, por un lado porque tuvimos que adaptar la silueta de la sala a la exigencia del vacío de 50 metros por 50 metros, lo que nos dio una sala bastante inusual. Las salas tradicionales sinfónicas siguen dos modelos, básicamente porque la acústica es muy poco flexible, entonces hay dos modelos acústicos de sala, la que llaman la caja de zapato, la shoebox americana, en donde la proporción del espacio es 2:1, y son esas salas muy alargadas, y las salas tipo arena, como la Filarmónica de Schalm en Berlín, en donde toda la estructura se aproxima mucho más a la fuente del sonido, que es el escenario, ¿no? En este caso en particular, la pieza nuestra era como una mezcla de las dos salas. Por un lado mantiene las proporciones casi del 2:1 para la performance acústica de la shoebox, pero a su vez genera una sala muy próxima al escenario, ¿no? O sea que este es uno de los puntos más alejados, y sin embargo uno prácticamente está participando y ve la expresión de los músicos, que es una cosa muy interesante en la música de cámara, y a su vez pudimos lograr en esta especie como de pieza de arena casi 2.000 espectadores en 3 banderas, ¿no? Por supuesto, hay toda una resolución al tener una pieza con pocos elementos de apoyo en el cero, vinculado al problema de la climatización, ¿no? La climatización de estos espacios siempre, para no condicionar la performance acústica de la sala, funcionan por inyección a muy baja velocidad, tanto la refrigeración como la calefacción,
lo que se llama la nube de aire. Entonces uno tiene que inyectar una nube de aire a muy baja temperatura para que después por presión suba por debajo de las butacas, y entonces en realidad estas piezas eran la inyección y el retorno del aire acondicionado de toda esa sala. Dicen que es una sala que tiene digamos, cerca de 20.000 metros cúbicos de aire, ¿no? Entonces un poco todo el desarrollo, no solo tecnológico del espacio de soporte, de las distintas cosas, trabajaba un poco en la performance acústica de la sala. En este momento ya contábamos con modelos matemáticos, con programas de modelación matemática del comportamiento acústico, con lo cual la sala fue mucho más fácil de ir corrigiéndola desde su forma original a la forma de del mejor funcionamiento, y cómo uno va en esa estructura de la idea conceptual original, que trabajaba sobre la idea de los vacíos en el espacio y de las áreas públicas, hasta el desarrollo particular tecnológico de cada uno de los detalles para hacer esa pieza construible, ¿no? Nos interesaba, después voy contando un poco cosas, algunos dibujos de cómo funcionan esos elementos de reflexión y los espacios intersticiales entre el acceso a la sala y la sala en sí misma, ¿no? Algunas piezas estructurales que se fueron modificando, y cómo a su vez el escenario es una pieza muy interesante porque tiene todo un sistema de tijeras móviles que permite la adecuación de las distintas conformaciones de la música clásica, y ahora están también haciendo están tratando de explorar al máximo, ha dejado de ser simplemente una sala de música clásica para transformarla en una sala multiusos, creo que por ahora con resultados bastante buenos y de comentarios muy positivos de los artistas y los directores y de las personas que asisten a ver. La siguiente plaza, que es la plaza de los museos, que llamábamos nosotros, y que vincula el nivel cuarto, que era el Salón Evita, con el techo de la sala sinfónica, ¿no? Que era otro elemento muy particular y que generaba un poco esta condición como de nuevo de los espacios públicos, de conexión de la actividad. Esta es una plaza, un nivel en donde podemos ver varios niveles de intervención. El Salón Evita y toda esta pieza estaban bajo niveles estrictos de restauración. Nos permitieron reconvertir algunas de estas piezas en auditorios, o sea, poder tener a lo largo de los distintos pisos 6 auditorios que funcionaran como, ahí supuestamente se va a hacer el ciclo de cine el Bafisi. Algunas áreas de reciclaje, como ven, de salas de exposiciones, y la gran sala de exposición para todo lo que son las nuevas expresiones artísticas, un museo colgado del techo de un edificio, ¿no? Un museo que básicamente está colgado con 4 tensores que cuelgan de esa estructura Biden del Mayor, y que a su vez están traccionados a la estructura perimetral del edificio a través de unos puentes de hormigón que un poco evitan un poco el movimiento. Esta es la gran estructura soporte del techo. Ahí ven un poco cómo está colgado la estructura del museo por debajo. Esta es una pieza en obra para que vean un poco la complejidad de los elementos. Perdón, yo dije hormigón, pero son metálicos. Los puentes, como los puentes rigidizan el movimiento horizontal del volumen, mientras que los tensores cuelgan y hacen del elemento de soporte vertical. Nos interesaban 2 cosas de las 2 piezas nuevas en cuanto a la expresión. Luego voy mostrando un poco algunas escalas de detalle de resolución. En realidad es un proyecto que contiene 4 o 5 proyectos adentro, digamos, ¿no? Estos son un poco, ahí ven un poco los tensores y las grandes superficies de exposición. Esto que era una pieza que tenía que funcionar como una lámpara, ¿no? Dándole un poco la calidad de iluminación a todo ese gran vacío que coronaba, ¿no? Y que originalmente estaba pensado como un prisma mucho más menos expresivo, casi como un sistema, no diría de curtain wall, pero básicamente un panel fijo, que después cuando hicimos todos los estudios
estructurales, ¿no? Por supuesto, las estructuras son incluso hasta las más rígidas, flexibles, digamos, ¿no? Y en esta estructura que estaba colgada, los elementos de las aristas de esta especie como de cubo tenían una flexión de casi 1 centímetro, y eso nos forzó a pensar todo un sistema del envolvente que pudiera tener un sistema de ajuste de esa deformación. Entonces pasaron de ser un sistema homogéneo a un sistema de escamas que está digamos, articulado por unos botones con una unión neumática, con una unión de neopreno, ¿no? Que permite ajustar, y entonces en realidad es como un vestido de lentejuelas, ¿no? Que se puede ir moviendo con las deformaciones propias del comportamiento estructural. Nos interesaba mucho, muestro algunas fotos generales, porque nos interesaba mucho generar la contradicción, o por lo menos la confrontación entre lo que era esa arquitectura del siglo XIX y esta arquitectura del siglo XXI, ¿no? En cuanto a formas y en cuanto a expresiones materiales. Por eso todas las piezas están forradas en materiales que brillan y reflejan. Y por otro lado hay una cosa interesante, un poquito a esta, que es que estas dos formas un poco fueron la resultante de una cuestión específica de cómo tenían que funcionar, sobre todo la sala sinfónica, pero por otro lado no queríamos que ninguna de las piezas tuviera un elemento que pudiera ser percibido como inicio y fin del objeto arquitectónico, ¿no? Eso era porque, imagínense que en este lugar tienen 50 metros, 50 metros, 50 metros, y siempre esta idea, tanto en el cubo, que no es un cubo perfecto, sino que se va deformando, que se va articulando, como en esta pieza, como en este huevo, en donde uno nunca ve el principio y el fin de la figura, ¿no? Hace que el espacio sea mucho más dinámico. Uno no sabe muy bien dónde empieza y dónde termina cada una de las figuras, ¿no? Y el último nivel de espacio público es la reconversión del techo del edificio, ¿no? Un edificio cuyo remate tenía básicamente un destino estilístico, la mansarda y las cúpulas eran elementos que completaban un poco esta estructura formal de la arquitectura neoclásica. Nosotros lo que hicimos fue reconvertir, por un lado, la cúpula principal, ¿no? Y recuperar ese techo como la famosa quinta fachada, ¿no? Un techo que es el único lugar público de Buenos Aires donde vos podés ver la ciudad vieja, la ciudad nueva y el río, ¿no? Es un edificio completamente público, ¿no? Y es un edificio que tiene la cúpula como un espacio de actividad inespecífico, y por otro lado un pabellón donde se van a producir las actividades gastronómicas, los restaurantes, un poco toda esta actividad complementaria, y va a ser como un mirador al río, ¿no? Es un lugar donde uno puede mirar completamente el río. Y la reconversión de la cúpula, ¿no? En donde básicamente lo que hicimos fue cambiar la tejuela San Luis, que tenía el revestimiento original, por estas lamas de vidrio. Entonces aparece un espacio completamente distinto, ¿no? Que permite desarrollar una infinidad de actividades culturales, y que realmente es fantástico el tema de poder estar en un lugar en donde uno va viendo cómo se va apagando y prendiendo la ciudad, y participando de algunas actividades, transformando un poco el evento ese que antes era estilístico en un elemento activo, y casi lo que nosotros lo llamábamos el faro de esta cultura federal que nos parece tan imprescindible desarrollar. Se me hizo un poco larga, pero la verdad que nosotros somos unos cebados, ¿sí? Nos encanta hacer proyectos, producirlos, desarrollarlos, contarlos, contagiar este entusiasmo de la necesidad de tener una responsabilidad como promotores de esta idea de futuro. Nosotros somos la vanguardia de la cultura, en un sentido. Tenemos que tomar ese compromiso y llevarlo adelante más allá de los riesgos y fracasos que ese compromiso conlleva, ¿no? Si nosotros nos llevamos esta decisión de cuáles son las complejidades, cuáles entendemos que son las complejidades de nuestra sociedad y cómo materializarlas en un espacio que promueva la integración, el intercambio, esta idea de lo colectivo, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces me parece que nosotros en ese sentido tenemos que, como arquitectos colegiados, como profesores universitarios, a los que les toca estar en el rol de la gestión pública del espacio,
tenemos que trabajar en esta idea de proyectar esa ciudad al futuro y seguramente cada uno de nosotros, los más jóvenes, los que están iniciando, los que tienen más experiencia y piensan que se están retirando, somos todos responsables del presente, pero sobre todo del futuro de Bahía. En este caso en particular, que hay otra ciudad, digo que es el futuro de esa otra ciudad, ¿no? Pero somos nosotros los actores principales y nosotros no tomamos esa bandera, les aseguro que no la va a tomar nadie. Entonces, me parece que ese es el mensaje que nos gusta transmitir, ¿no? Es nuestra responsabilidad transformar a Bahía en la mejor ciudad para el futuro y que sea la ciudad más competitiva dentro de este nuevo constelaciones de ciudades globales, ¿no? Latinoamericanas, regionales, como ustedes quieran llamar. Así que, bueno, les agradezco de nuevo por la atención.